Todos en el banco pensaban que era solo otra niña, solo una chica con una sudadera con capucha y zapatillas desatadas, sin ningún derecho a entrar en un lugar donde los zapatos lustrados hacían clic en los pisos de mármol y los bolígrafos estaban encadenados a los mostradores de granito. Pero lo que no sabían era que en el momento en que atravesara esas elegantes puertas de vidrio, el equilibrio de poder cambiaría, y para cuando su madre entrara detrás de ella, ya sería demasiado tarde para deshacer el error. Porque esto no era solo un depósito, era una prueba de cómo se muestran las personas cuando creen que nada importante está mirando, y hoy, alguien muy importante estaba mirando, solo que no de la manera que esperaban. Amara entró en el Warren First National Bank sin dudarlo, sosteniendo un sobre blanco simple en ambas manos como si tuviera la llave de algo más grande que el dinero, y en cierto modo, la tenía. Tenía 14 años, era tranquila, de piel morena y lo suficientemente inteligente como para saber que la gente la juzgaría antes de siquiera mirar el nombre impreso pulcramente en el cheque certificado. Pero llegó de todos modos, de pie en una fila de adultos elegantemente vestidos que ni siquiera la miraron hasta que se acercó al mostrador, donde la señora Kelsey estaba sentada detrás de un biomo pulido con una sonrisa que parecía más fingida que real, sus ojos recorriendo la sudadera con capucha y las zapatillas desgastadas de Amara con una mueca invisible. ¿Puedo ayudarla?, preguntó, con una voz que sonaba como si ya hubiera decidido que no pertenecía allí, y Amara, tranquila como siempre, dejó el sobre con cuidado sobre el mostrador y dijo: «Me gustaría ingresar esto en mi cuenta de ahorros». Kelsey abrió el sobre, vio la cantidad del cheque, $750,000, y su expresión se volvió gélida, arqueando las cejas como si fuera una broma. «¿De dónde sacaste esto?», preguntó, más fuerte de lo necesario, y Amara respondió simplemente: «Es mío», lo que solo empeoró las cosas. Ya que Kelsey se burló, se reclinó en su silla y dijo: «Tendré que verificar esto con la gerencia. Por favor, espere». Pero la forma en que presionó el botón oculto debajo de su escritorio decía algo completamente diferente. No le creyó a Amara, ni por un segundo, y lo que sí creía era que la seguridad debía involucrarse. Un hombre alto con una chaqueta azul marino se acercó, con la mano cerca del cinturón, observando a Amara como si escondiera algo peligroso, pero ella se quedó allí, quieta como una piedra, con la mirada fija, y metió la mano en el bolsillo de su sudadera para sacar el teléfono, no por pánico, ni por miedo, sino con un propósito. Tocó una vez y envió una sola palabra: «Ahora». Y luego volvió a levantar la vista justo cuando Kelsey murmuró: «No puedes entrar aquí con un cheque falso y esperar». Pero se detuvo a media frase cuando Amara dijo con calma: «Estás cometiendo un gran error». Y justo entonces las elegantes puertas del banco se abrieron de nuevo, no para un cliente, sino para un ajuste de cuentas. La mujer que entró caminaba como si no necesitara anunciarse. No se apresuró, no dudó. Su traje medida le sentaba como una armadura, su cabello recogido firmemente, sus ojos escaneando la habitación una vez antes de fijarse en su hija, y aunque nadie sabía su nombre aún, todos los empleados en el piso sintieron algo cambiar en el aire, una opresión en el pecho como una tormenta llegando, porque en exactamente 30 segundos, la mujer a la que habían faltado al respeto por poder se presentaría tranquilamente como Camille Warren, CEO de Warren Banking Corporation. Y mientras habían estado tan ocupados despidiendo a su hija, ni siquiera se habían dado cuenta de que estaban parados en el territorio de su madre. Camille Warren no necesitaba alzar la voz ni mostrar una placa para hacerse notar. La forma en que caminaba, mesurada e imperturbable, tenía el tipo de gravedad que hacía que las conversaciones se detuvieran a mitad de palabra, los dedos se congelaran. Sobre los teclados e incluso el zumbido del aire acondicionado pareciera silenciarse en respeto. Pasó junto a la recepcionista, que intentó saludarla, pero Camille no se detuvo. Sus ojos estaban fijos en su hija, de pie en el mostrador como un soldado en posición de firmes, y en ese momento, la tranquila compostura de Amara no la sorprendió. Porque Camille no había criado a una niña para que se rindiera bajo presión, la había criado para que supiera su valor incluso cuando el mundo fingía no verlo. Cuando Camille se acercó a la recepción, la señora Kelsey levantó la vista y al instante retrocedió un paso, no porque la reconociera, sino porque algo en la presencia de la mujer la ponía nerviosa de la forma en que solo la verdad hace sudar a un mentiroso. «¿Puedo ayudarla?», preguntó Kelsey, con la voz ligeramente quebrada, y Camille no respondió de inmediato. En cambio, se giró hacia Amara y dijo suavemente: «¿Estás bien, cariño?». Amara simplemente asintió, con los labios apretados pero la mirada orgullosa, y entonces Camille se giró lentamente hacia el mostrador y dijo: «Necesito hablar con el gerente de su sucursal». Ahora, no era una petición ni una pregunta, sino una directiva vestida de terciopelo. Y mientras que él se dudaba,
El guardia de seguridad se acercó, inseguro de cómo reaccionar, atrapado entre el entrenamiento y el instinto, y Camille finalmente dejó que su credencial se deslizara del bolsillo interior de su blazer al mostrador. Dorada, grabada e inconfundible. Camille Warren, directora ejecutiva de Warren Banking Corporation. El efecto fue inmediato. El rostro de Kelsey palideció, el guardia de seguridad retrocedió como si se hubiera quemado, y el gerente, tras ser llamado a toda prisa, salió corriendo de su oficina con una sonrisa desmesurada y una capa de sudor nervioso en la frente. «Señora Warren, no sabíamos que visitaría esta sucursal hoy», balbuceó. Pero Camille no lo miró a Kelsey, lenta y deliberada, y dijo, «Quiero saber exactamente qué pasó aquí. ¿De usted?» Kelsey titubeó, intentando sonreír, intentando dar vueltas. «Bueno, hubo una confusión con el cheque de la joven. Una cantidad tan grande para alguien tan joven. Solo queríamos asegurarnos». Y Camille levantó una mano, un gesto leve, pero la cayó al instante. «Asumió que una joven negra no podía entrar aquí con dinero que le pertenecía», dijo Camille en voz baja, pero el peso de sus palabras la golpeó como un trueno. No pidió identificación primero. No verificó nada. Llamó a seguridad antes siquiera de intentarlo. «Para entender. ¿Es correcto?» Y Kelsey volvió a tartamudear. Puede que haya exagerado», a lo que Camille respondió, «No exageraste. Revelaste quién eres cuando creías que nadie te veía». El gerente del banco intentó intervenir, disculpándose y sugiriendo que se trasladaran a su oficina. Pero Camille no se movió, ni pestañeó. «No. Nos quedaremos aquí, delante de todos, porque mi hija fue humillada en público y creo que la rendición de cuentas pública es apropiada». La gente del vestíbulo había dejado de fingir que no escuchaba. Algunos se quedaron paralizados, otros observaban desde detrás de unas puertas de cristal, y a Kelsey se le llenaron los ojos de lágrimas, aunque intentó mantener la compostura, mientras Camille se inclinaba hacia adelante y decía, «Ahora, te lo voy a pedir una vez más. Discúlpate. No conmigo, con ella». Kelsey se giró lentamente hacia Amara, con la voz apenas un susurro. «Lo siento cómo te traté». Pero Amara no parpadeó, no asintió, simplemente dijo, «Acepto su disculpa, pero nunca olvidaré cómo me miró». Y con eso, Camille se incorporó de nuevo, tranquila como siempre, y se volvió hacia el gerente. «Manejaremos esta situación por los canales oficiales. Pero por ahora, mi hija quisiera hacer su depósito. Por favor, consiga a alguien cualificado para que la ayude». Y mientras el gerente se apresuraba a obedecer, el resto de la sala observaba en silencio atónito, porque hacía unos minutos habían visto a una chica que creían fuera de lugar. Ahora veían a la futura dueña de todo lo que pisaban. El suelo de mármol parecía resonar con más fuerza ahora, no porque las baldosas hubieran cambiado, sino porque la habitación lo había hecho. Lo que una vez había sido un acuerdo silencioso entre privilegio y prejuicio ahora era un escenario para la rendición de cuentas, y mientras Camille estaba junto a su hija, la energía dentro del banco había pasado de la arrogancia al asombro. El gerente regresó rápidamente con una cajera mayor, una mujer mayor llamada Marche, cuyas manos temblaban ligeramente mientras se acercaba con una tableta y una sonrisa tensa, no del tipo nervioso, sino del tipo que decía que entendía lo que estaba sucediendo y tal vez incluso estaba de acuerdo con ello. Porque Marche había visto a este banco atender a hombres que vestían traje pero rebotaban cheques y rechazar a mujeres que hablaban con acento o usaban pañuelos en la cabeza, y ahora observaba cómo Amara entregaba tranquilamente su cheque de nuevo, su nombre impreso en nítida tinta negra, Amara E. Warren. Y esta vez nadie lo cuestionó, nadie pidió una segunda forma de identificación, nadie se atrevió a dudar del saldo de la propiedad, porque la verdad finalmente era más fuerte que las suposiciones. Marche verificó la cuenta, ejecutó el depósito y dijo con tranquila gracia, «Está hecho, señorita Warren. Su saldo ha sido actualizado. Gracias por su paciencia». Y Amara sintió una vez, no con arrogancia, sino con la silenciosa dignidad de alguien que sabía exactamente quién era incluso cuando nadie más lo creía. Mientras tanto, Kelsey estaba parada en la esquina, con las lágrimas secas pero la vergüenza viva en cada respiración, mientras el gerente seguía disculpándose en voz baja que nadie escuchaba. Y Camille, siempre serena, simplemente se giró hacia su hija y le preguntó, «¿Algo más te gustaría hacer aquí?» Y Amara respondió, «No. Que esto te sirva de recordatorio. Nunca asumas que sabes el valor de alguien por lo que viste o por su apariencia.
Pero cuando se dieron la vuelta para irse, Camille se detuvo en el vestíbulo, miró a todos los empleados que observaban desde detrás de los mostradores y las paredes de cristal y habló con una voz que no necesitaba ser fuerte para ser escuchada. No sabes quién es alguien, hasta que decide mostrártelo. Y sin decir una palabra más, madre e hija salieron por las mismas puertas por las que habían entrado, pero el edificio que dejaron atrás no era el mismo al que habían entrado, porque las reputaciones se habían resquebrajado. Las verdades habían salido a la luz y una chica tranquila con una sudadera con capucha le había recordado a un banco lleno de gente cómo se ve poder cuando entra sin avisar y se va con la sala todavía en silencio. No fue hasta horas después, mucho después de que Camille y Mara hubieran salido del edificio, mucho después de que los susurros se convirtieran en tensas conversaciones a puerta cerrada y de que el departamento de informática de la empresa retirara discretamente las imágenes de las cámaras de seguridad, que empezaron las verdaderas consecuencias. Porque no se trataba solo de un mal momento de atención al cliente, era un terremoto corporativo. Y para cuando la historia llegó a la sala de juntas de la empresa, acompañada de un informe formal redactado personalmente por la propia Camille Warren, la palabra sistémico ya estaba en la primera línea de su memorando y la palabra reestructuración en la última. Entre bastidores, los correos electrónicos volaban a medianoche. Los asistentes ejecutivos se quedaban después del cierre y el director regional llamó a Camille con una voz que temblaba entre la disculpa y el pánico. Pero Camille estaba tranquila. Clínica, no era venganza, era reforma, y no le interesaban las disculpas, solo las políticas que no permitieran que algo así volviera a ocurrir. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Amara estaba sentada a la mesa de la cocina, con las piernas cruzadas, bebiendo zumo de manzana y revisando su teléfono. Mientras las noticias empezaban a estallar, una publicación anónima en redes sociales había capturado unos minutos del enfrentamiento en el banco, la insignia dorada de directora ejecutiva brillando borrosa, las palabras «No sabes quién es alguien», hasta que decide mostrártelo, resonando en los pies de foto y las publicaciones como poesía arrojada a un tribunal. Y en cuestión de horas la historia se había vuelto viral. Empleada de banco humilla a adolescente por un cheque de $750,000 y luego descubre que su madre es la directora ejecutiva. Pero para Amara, no se trataba de los «me gusta», las publicaciones compartidas ni de la repentina oleada de desconocidos que la llamaban valiente. Se trataba de algo más profundo, algo que aún no había dicho en voz alta. Cómo se sentía ser vista, no por su madre, sino porque se negaba a encogerse. Esa noche, Camille llegó a casa, dejó el teléfono sobre la mesa y preguntó, «¿Quieres saber cómo respondió la junta?» Pero Amara negó con la cabeza. «No necesito su reacción. Sé cuál era la verdad. Ya basta». Y Camille sonrió, no una sonrisa corporativa ni pública, sino la que solo una madre da cuando su hijo es más alto de lo que ella esperaba. Y justo cuando estaba a punto de salir de la habitación, Amara añadió, «No creo que solo quiera depositar dinero. Creo que quiere invertirlo». Camille se giró, con una ceja levantada y un orgullo evidente. «¿Qué tenías en mente?» Y Amara respondió, «Algo que haga que los bancos sean más seguros para gente como nosotros. Algo donde nadie reciba el mismo trato que yo. Incluso si su madre no es la directora ejecutiva». Y en ese momento, Camille no solo vio a su hija, vio una tormenta en ciernes, un legado que se extendía más allá de su propio título, y aunque se había pasado la vida librando batallas en salas de juntas, ahora sabía que la próxima guerra la ganaría la siguiente generación. Y esta vez, quien llevaba la antorcha llevaba zapatillas deportivas y no necesitaba permiso para entrar en ninguna habitación, porque pronto ella sería quien los construyera. Una semana después, la misma sucursal bancaria que había convertido a una chica callada en un titular nacional abrió sus puertas y descubrió que todo había cambiado. No como cambian los edificios, sino como las personas se mueven de forma diferente dentro de ellos al verse obligadas a ver lo que antes se negaban a reconocer. La señora Kelsey había desaparecido, suspendida de empleo a la espera de una investigación. Su nombre fue eliminado discretamente de la lista digital sin fanfarrias ni despedidas, y en su lugar se encontraba una nueva cajera de mirada dulce y una voz experta no solo en banca, sino también en escuchar. El vestíbulo ahora tenía una nueva señalización en cada pared, fresca y audaz, que decía, «El respeto es la primera transacción», una frase que Camille había aprobado ella misma, y justo debajo, una declaración enmarcada del director ejecutivo que describía una nueva iniciativa corporativa llamada The Warren Standard. Un compromiso de toda la empresa con la equidad, la transparencia y un servicio imparcial, que incluye formación obligatoria en diversidad, sistemas anónimos de denuncia de
Incidentes y un fondo de becas creado en nombre de Amara para ayudar a jóvenes subrepresentados a aprender conocimientos financieros desde cero. Los presentadores de noticias elogiaron la decisión, los blogueros analizaron las implicaciones, pero en su tranquilo hogar, Camille y Amara hablaron poco al respecto, porque la verdadera victoria no era la tendencia en línea, sino el silencio que ahora seguía a Amara donde quiera que caminara, no el silencio de la despedida, sino el del respeto. Así, cuando Amara regresó a la misma sucursal bancaria el lunes siguiente, con la misma sudadera, los mismos vaqueros, las mismas zapatillas deshilachadas, fue recibida no con sospecha, sino con genuina calidez, pues el personal reconoció lo que no habían visto la primera vez, una joven que pertenecía no por el título de su madre, sino porque nunca necesitó el permiso de nadie para pertenecer. Se acercó al mostrador, no para depositar un cheque esta vez, sino para transferir fondos al programa de becas que había llamado Every Voice, diseñado para apoyar a jóvenes como ella que habían sido silenciados, marginados o subestimados. Cuando el cajero terminó de procesar su solicitud, sonrió y preguntó, ¿hay algo más que podamos hacer por usted hoy, señorita Warren? Y Amara pensó un momento antes de responder. Sí. Solo recuérdame así, dijo con una sonrisa que se ensanchó más que la bóveda tras ella, porque la próxima vez que vuelva, será para comprar el edificio. Y al darse la vuelta para irse, la luz del sol se filtró por el suelo de mármol tras ella, y todas las miradas en la sala no siguieron su ropa, ni su cheque, ni su linaje, sino su presencia, porque ya no era la chica a la que nadie tomaba en serio. Ahora era la tormenta silenciosa que jamás olvidarían, y la prueba de que, a veces, el poder más fuerte es el que nunca alza la voz, hasta que el mundo no tiene más remedio que escuchar.